soviéticas. No, tal vez checas. El pantalón soviético. El arma soviética. El cinturón soviético. La chaqueta soviética, se ven los botones. El cargador soviético. La mochila soviética. El paco, la gorra afgana. Y esto es un verdadero afgano. Aquí, Radio Moscú Internacional. El 25 de diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Cerca de las 23:30, escuchamos el ruido infernal de los tanques y aviones. Nos levantamos, salimos de casa y vimos miles de tanques en la ruta que conduce al norte. Duró varios días. Por lo que sé, unos 100.000 soldados soviéticos entraron en Afganistán. Esta invasión no ocurrió de la nada. Afganistán es un así llamado estado tapón entre la Unión Soviética al norte, Irán al occidente, Pakistán al sur y al este, al igual que China al noreste. La Unión Soviética y Afganistán tienen una amistad de larga data. Bajo Lenin, la Rusia de entonces fue el primer país en reconocer la independencia de Afganistán en 1919. A cambio, Afganistán fue el primer país en reconocer a la Unión Soviética en 1922. Durante largo tiempo, ambos países cultivaron una estrecha relación. La Unión Soviética apoyó a Afganistán en diversas áreas, como la agricultura, la mejora de la infraestructura y la formación del ejército afgano. Moscú era el principal socio comercial de Kabul, aunque Afganistán seguía siendo independiente y soberano. Un matrimonio por amor y al mismo tiempo por conveniencia. Paradójicamente, terminó el 27 de abril de 1978, cuando los comunistas afganos tomaron el poder tras dar un sangriento golpe de Estado en Kabul. El jefe de Estado y del partido, Leonid Brezhnev, inicialmente se opuso a una intervención militar en Afganistán, aunque no en el envío de ayuda, también en forma de asesoría militar. Afganistán sufría una sangrienta guerra civil. El país se hundía en el caos. Nadie sabía cómo se solucionaría la crisis en el gobernante Partido Comunista. Entre marzo y diciembre de 1979, antes de la invasión soviética, hubo varios acontecimientos. Las tensiones al interior del Partido Comunista Afgano se agudizaron. Hubo limpiezas. Los dos jefes del Partido Comunista, Muhammad Taraki y Hafizullah Amin, estaban cada vez más enemistados. Brezhnev cambió de opinión. La política de distensión entró en crisis. Y eso que era un poco su bebé. Para Estados Unidos, la Unión Soviética aprovechaba la política de distensión para incrementar su influencia en el tercer mundo. Por ejemplo, en 1975 cayó Saigón en Vietnam del Sur. A continuación, Vietnam fue reunificada como país comunista. Y en Afganistán parecía estar sucediendo lo mismo. Creo que la razón para que Brezhnev fuera tan receptivo a la idea de eliminar a Amin fue que había apoyado demasiado abiertamente a Taraki. Él decía, no te preocupes, todo saldrá bien.
te apoyaremos. Eso fue cuando Taraki lo visitó en 1979. Lo despidió en el aeropuerto. Sin embargo, cuando Taraki regresó a Afganistán, fue detenido y asesinado. Y Brezhnev lo tomó como una afrenta política y una humillación personal. Tras la eliminación de su rival, Hafizullah Amin llevó a cabo otras reformas revolucionarias en el país, que no respetaban las tradiciones afganas y el Islam. El pueblo no las entendía. Amin no respetaba la doctrina Brezhnev y provocaba a la Unión Soviética mediante la creación de una dictadura y la represión de su pueblo. Muchos oficiales y soldados del ejército afgano desertaron y se unieron a los mujahidín. En el otoño boreal de 1979, el Kremlin comenzó a temer que Estados Unidos aprovechara la situación. La Unión Soviética creía que Amin los provocaba a propósito para desestabilizar la situación. Moscú además supo que Amin se reunía con los norteamericanos. Había estudiado en Estados Unidos y por eso tenía conexiones en el país. Esos aspectos de su biografía lo convirtieron en sospechoso para la Unión Soviética. Pensaron que Amin era un agente de la CIA. En medio de un gran secretismo, el Ejército Rojo invadió el país a fines de diciembre de 1979. Amin fue asesinado por soldados soviéticos y reemplazado por un político fiel al Kremlin, Babrak Karmal. Con el puente aéreo hacia Kabul, comenzó el último combate de la Guerra Fría. Según los expertos, fue un conflicto que causó el hundimiento de la Unión Soviética y el bloque socialista. Fue una guerra que cambió el mundo. This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. La revolución democrática del pueblo. El triunfo de la revolución en nuestro país. Los trabajadores del país marchan con conciencia hacia la victoria, gracias a la llama de la ciencia y la alfabetización. Au moment de la réunion, Hubo una reunión de Brezhnev y sus asesores, lorsqu'on décide finalement donde decidió intervenir en Afganistán. les troupes en Afghanistan. Le document dont on dispose actuellement et qui est le seul El único documento escrito que existe hoy al respecto lleva por título Situación en A, dans A entre la comillas. lettre A entre guillemets. Debió ser un encuentro muy conspirativo. Ni siquiera los miembros del Politburó fueron informados de inmediato. Tout de suite, il la prend Y supieron de la reunión recién a comienzos de 1980. évidemment. La población soviética supo por la prensa que un contingente limitado de tropas había sido enviado a Afganistán por petición de Kabul para ayudar a restablecer el orden y que las tropas no iban a quedarse, que se mantenían las relaciones amistosas, tal como desde hacía años, etc. Los soviéticos querían retirarse de inmediato de Afganistán, pero se quedaron 10 años, desde 1979 hasta 1989, aunque nunca tuvieron la intención de hacerlo. En realidad, querían abandonar el país en 1980. Al tomar esa decisión, cometieron un error. No hablaron sobre la duración de la ocupación. ¿Cuánto tiempo debían quedarse las tropas? На ура приняли вот это событие, ввод войск, и американцы. La intervención fue saludada por Estados Unidos. Ellos querían la intervención militar soviética. Cuando finalmente ocurrió, estaban muy satisfechos. Estados Unidos y Occidente querían que la Unión Soviética iniciara una guerra que la debilitaría económica, militar y políticamente. Y eso fue justamente lo que sucedió. A los militares soviéticos no les gustó la decisión.
Advirtieron a los políticos que sería un gran error. Teníamos buenas relaciones con los afganos. Nuestras tropas eran saludadas por la población, pero rápidamente comenzó una así llamada resistencia. Lo digo intencionalmente así porque enseguida recibieron mucho dinero desde Pakistán. Washington financió a los mujahidín a través de Pakistán. Les daba lo mismo contra quién era la guerra. Para ellos era normal. Siempre estaban en guerra con alguien. Éramos un grupo de 20 a 30 mujahidines muy jóvenes. Algunos eran muy buenos amigos míos. Que Dios se apiade de su alma. Son mártires. Preparamos bien el ataque y les pregunté a todos, ¿tienen las bombas incendiarias? Y ellos respondieron, sí, claro. Les ordené averiguar cuál de los vehículos del convoy soviético era el camión del combustible. ¿Está al comienzo de la columna o al medio? Esperamos al convoy en una subida y le disparamos al camión del combustible. El convoy se detuvo. Los tanques comenzaron a incendiarse. Todos los soldados soviéticos murieron. Tras ese ataque, pudimos recuperar entre 30 y 40 armas. Una de nuestras unidades cayó en una emboscada. Un amigo mío comandaba el grupo. Los combates eran brutales. Cortaron algunas cabezas y sacaron varios ojos. Lo primero que sientes al ver morir a tu amigo es sed de venganza. Pienso, en el cargador de mi arma y en cómo destruiré al enemigo. Esa sensación de venganza sobrepasa todo el resto. La respuesta de la Unión Soviética fue una especie de limpieza étnica mediante la deportación. La población que vivía a orillas de las grandes rutas entre las ciudades afganas y las fronteras de Pakistán e Irán fue deportada hacia el exterior. Eso coincidía con la estrategia del Ejército Rojo en los años 20 y 30. Rodear, aislar, destruir. 3 millones de afganos huyeron hacia Pakistán y 2 millones hacia Irán. Pakistán e Irán tenían sus propios intereses en la zona y jugaron un papel clave en la formación de la resistencia afgana. La opinión pública soviética no sabía lo que ocurría en Afganistán. Los medios soviéticos estaban totalmente controlados por el Partido Comunista. La prensa, la radio y la televisión solo informaban de forma limitada y filtrada sobre lo que ocurría en el exterior. Ya antes de la invasión, el gobierno soviético no era muy popular entre la población. La gente no se interesaba en la política y ya no creía en el comunismo. El régimen no podía asegurar el abastecimiento de los alimentos básicos. Y si no podía asegurar eso, ¿para qué servía? Además, la política de distensión y el acercamiento a Occidente terminó con la invasión de Afganistán. Las consecuencias son conocidas. La Unión Soviética sufrió sanciones. Embargo al trigo, embargo tecnológico, boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Afganistán fue una catástrofe para la imagen de la Unión Soviética.
Entonces, Brezhnev falleció. Recuerdo ese triste espectáculo. Unos viejos cargaban un ataúd. Los miembros del Politburó, todos de más de 70 años. Las imágenes de ese funeral demuestran que el régimen estaba muriendo. La Unión Soviética estaba muriendo. Y la vieja guardia eligió como sucesor de Brezhnev a un hombre anciano y enfermo, Yuri Andropov. Yuri Andropov era un hombre de la KGB. Dirigió la KGB, el servicio secreto y la policía secreta, desde 1967 hasta 1982. Representaba la era dorada de la KGB, con amplias operaciones en el exterior, en África y América Latina. También fue el responsable de una época en que los disidentes eran detenidos y metidos en instituciones psiquiátricas, una época de represión. Andropov deseaba un diálogo con Washington, pero las relaciones bilaterales eran muy malas, igual que las relaciones este-oeste. Fue una fase en la cual ya no se podía hablar de Guerra Fría, sino de Guerra Fresca. Tras años de política de distensión, las relaciones este-oeste habían vuelto a empeorar mucho. Eso no tenía relación con la asunción de Andropov, sino con un proceso que había empezado en la segunda mitad de los años 70. Soy piloto de la Fuerza Aérea Soviética. Mi nombre es Vladimir Kolesnikov. Antes de llegar a Afganistán, solo sabía lo que me habían dicho. Es decir, en realidad no sabía nada. Obviamente tenía mis dudas. Sabía que al venir aquí me podía pasar cualquier cosa. Las dudas se acrecentaron cada vez más, ya que había enormes pérdidas. Además, los soldados que volvían a casa comenzaron a relatar las atrocidades que habían sufrido y las que debían infringir al enemigo, ya que ocurría por ambos lados. Todo eso generó críticas. Hoy mi misión fue detectar convoys y otros objetivos. Creo que solo los que estuvieron en Vietnam pueden entender lo que sufrimos allí. Tuvieron las mismas vivencias y estuvieron expuestos a los mismos peligros. En todo el mundo, la gente vive su vida y se ocupa de sus problemas cotidianos. En la Unión Soviética, la gente no tiene idea de lo que pasa en Afganistán, pero cuando volvamos nos preguntarán, aunque yo ya sé que no entenderán nada. Esta es una guerra realmente sucia. Не совсем правильно могут понять, что и как происходило здесь. Это идет действительно здесь война. Los famosos ataúdes de zinc en los que transportaban a casa los restos mortales de los soldados estaban sellados. Las familias no podían ver a sus deudos y sufrían porque imaginaban lo peor. Poco a poco la población soviética dejó de considerar legítima la guerra. La gente comenzó a hacer preguntas y estaba furiosa porque entendió que los habían engañado. A veces debemos transportar ataúdes. Debo decir que es lo más difícil de nuestra misión, traer los ataúdes de vuelta.
Ninguna madre acepta nuestras explicaciones. Sus hijos cumplieron su deber y fueron buenos soldados. Para el corazón de una madre, nuestras palabras no tienen ningún significado. Nada puede reemplazar a su hijo muerto. Consolarlas es muy difícil para nosotros. El regreso de los ataúdes cambió la opinión pública y de la sociedad civil. Las esposas y madres de los soldados caídos finalmente lideraron el rechazo a la guerra en Afganistán. Para Estados Unidos, en cambio, la invasión soviética de Afganistán fue un regalo. Así, justificaron su política exterior. En 1981, Ronald Reagan se convirtió en presidente y en 1983 dio su famoso discurso en que hablaba sobre el imperio del mal. Reagan pronunció su discurso ante cristianos evangélicos. Sabía que en Estados Unidos había muchos pacifistas de raigambre religiosa que podían convertirse en un obstáculo para su política bélica frente a la Unión Soviética. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. No hubo una gran diferencia entre la guerra de Afganistán y la guerra de Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos siempre confió en que los vietnamitas del sur lucharan contra los comunistas del norte y en que ellos mismos solo prestarían apoyo, instrucción o inteligencia. Unión Soviética esperaba algo similar en Afganistán, pero al igual que en Vietnam, era muy difícil asegurar la seguridad al término de los combates. En Vietnam, tan pronto las tropas norteamericanas se retiraban a sus bases, las zonas reconquistadas volvían a caer en manos de los comunistas norvietnamitas. Moscú y Washington siguieron la misma técnica. Gastaron mucho dinero para ganar a gran parte de la población a su favor. La Unión Soviética brindó ayuda económica y suministró alimentos para que la población fuera más manejable y se sintiera comprometida con el gobierno comunista de Afganistán. El invasor gastó mucho dinero y recursos, sin éxito, al igual que en Vietnam. Para Andropov, que estaba gravemente enfermo, se hicieron realidad sus peores temores. Varios incidentes confirmaron su tesis de que Estados Unidos quería provocar la guerra. Viajamos a través de la ciudad de Charikar. Es muy peligrosa. Aquí comienza la zona más peligrosa en la región. Entre las 8 y las 18 nosotros controlamos esta calle, pero de noche pasa a los mujahidín, que de día nos observan e incluso nos disparan. ¡Cuidado! ¡A tierra! Allá adelante están disparando. Un cohete cayó justo frente al tanque. Felicitaciones, camaradas capitalistas. Si los mujahidín manejaran mejor vuestras armas, nadie vería vuestra película. En 1985,
Washington comprendió que la resistencia iba a ser duradera. Musulmanes de todo el mundo creían que no solo se trataba de una guerra encubierta entre Washington y Moscú, sino de una resistencia musulmana justificada. El gobierno de Reagan comprendió que junto a su aliado Pakistán, ahora era políticamente viable suministrar armamento antiaéreo a los grupos en la resistencia. ¿Pero acaso Washington estaba del lado correcto? Los mujahidín declararon la yihad, la guerra santa, para expulsar al invasor soviético del país. Y algunos grupos extremistas lo aprovecharon. Junto a los servicios secretos de Pakistán, engañaron a Washington. Gran parte de la ayuda norteamericana cayó en manos de radicales islamistas, entre otros, de un grupo liderado por un tal Osama Bin Laden. Y también estaba la población en el valle de Panjshir, en el noreste del país. Allí, la gente también luchaba contra la ocupación soviética. Sin embargo, ellos no reciben la ayuda norteamericana. Aquí se las deben arreglar solos para obtener armas. Acá, en el valle de Panjshir, solo tenemos armamento soviético. Se trata de armas que le hemos arrebatado al enemigo. Los mujahidín en Panjshir son liderados por un joven comandante, Ahmed Shah Massoud, de 28 años. Sin apoyo de Washington, logra lo imposible: resistir al Ejército Rojo, por aquel entonces considerado el más poderoso del mundo. No tenemos vínculos directos ni indirectos con los estadounidenses. Nadie nos ayudó en el último ataque. Lo que dicen los diarios en Estados Unidos es mentira. No es cierto. Su encanto, carisma natural y éxitos militares lo convierten en una figura simbólica de la resistencia afgana. Lo respetan como comandante y lo aman como persona, pero junto a su talento como estratega y líder militar, también es conocido por establecer en el valle de Panjshir una comunidad basada en el respeto al Islam. Hasta hoy, su figura está rodeada de numerosas leyendas. Ahmed Shah Massoud era joven, alto y bien parecido. Tenía facciones finas. Era muy carismático y sabía expresarse. Impresionaba a la gente y era un tipo amable. Sin duda era un estratega militar genial, de un talento extraordinario. Pero también quiero recalcar que representaba valores humanos. Era un gran humanista. Era la persona más pacífica que haya conocido. Pero estaba atrapado en una situación horrible: la guerra. Incluso durante la lucha contra la Unión Soviética, pensaba en el futuro, en las escuelas que había que construir. Pensaba en la educación de las futuras generaciones. Solo puedo decir cosas positivas sobre Massoud. Era inteligente y cultivado, y nunca tomaba decisiones irracionales. Siempre cumplía su palabra. Incluso si era difícil, hizo mucho por su pueblo. Mientras Massoud luchaba contra el Ejército Rojo, en Moscú la vida seguía su curso, hasta el día en que murió el anciano Konstantin Chernenko, el sucesor de Andropov. En marzo de 1985, llegó al poder un hombre más joven, un rostro nuevo en el Kremlin.
el destino de Afganistán y la Unión Soviética cambió para siempre. Llegó el momento de Mikhail Gorbachev, un protegido de Andropov. Se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nadie sabía que iba a ser el último. Es mucho más joven que su antecesor. Tiene 54 años. Había nacido en 1931, cerca de Stavropol, en el Cáucaso, en el seno de una familia humilde. Tanto su padre como su abuelo fueron campesinos. Era especialista en cuestiones de agricultura. Ese es su sello distintivo. Por esa razón, lo convocan a Moscú. En 1980 entra a formar parte del Politburó y comienza una rápida y vertiginosa carrera. Sin duda, gracias a su carisma, su edad y su soltura en el trato con las personas, es capaz de dar discursos sin notas e improvisar. Para la población soviética que observa su comportamiento, eso es algo totalmente nuevo. Busca la cercanía con la gente, algo también completamente inusual, ya que sus antecesores apenas tenían contacto directo con la población. Gorbachev visita fábricas, conversa con sus conciudadanos y se interesa por sus problemas cotidianos. Todo indica que comienza una nueva era. No sé cuál es el objetivo de esta guerra. ¿Por qué debe haber millones de muertos? ¿Para qué luchamos? Es su país. Y creo que ellos mismos pueden asumir la responsabilidad. Pueden gestionar su propio futuro y elegir los partidos que quieran. Nuestra presencia aquí no tiene ningún sentido. Es un error. 1985 fue el peor año de la guerra en Afganistán. Gorbachev había asumido el poder y los generales lo querían convencer de que la victoria era posible si se implicaban a fondo y lograban anticiparse al armamento antiaéreo estadounidense. En 1985 fueron asesinados decenas de miles de campesinos con sus rebaños, pero era demasiado tarde. Los Mujahideen recibieron armamento antiaéreo estadounidense y repentinamente eran capaces de derribar un avión soviético y un helicóptero soviético por día. Y ningún piloto soviético quería ser parte de esa estadística. Eso llevó a que a partir de 1986 los miembros de la resistencia también actuaran de día. Los vuelos soviéticos ya solo se realizaban de noche, porque los pilotos temían ser derribados. Las tropas terrestres perdieron así apoyo aéreo, lo que condenó a la ocupación soviética al fracaso. Afganistán es un problema para Gorbachev. Es una guerra apodada el Vietnam ruso. Las pérdidas son enormes y la población sufre. También representa un problema para la política exterior, porque si Gorbachev no encuentra una solución, en Occidente lo verán igual que a sus antecesores. Para Occidente no cambiará nada si la Unión Soviética no lo arregla. Debe demostrar que hace otro tipo de política y que la Unión Soviética ha entrado en una fase nueva. Debe cerrar el capítulo. No es un camino fácil, ya que al principio Washington tiene enormes reservas. Los estadounidenses no saben con quién están tratando. Sin embargo, lentamente el líder soviético se gana su confianza. Para ello, Gorbachev hace muchas concesiones, la mayor parte. И проведя консультации с правительством Демократической Республики Афганистан, советское руководство приняло решение
о котором я сегодня официально объявляю. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружениями. Me enviaron de regreso a Afganistán como comandante del 40º Ejército y comandante supremo de todas las tropas soviéticas. Mi misión era traer de regreso a casa a nuestras fuerzas militares. ¿Cómo mantuvieron en jaque al Ejército Rojo, considerado el más poderoso del mundo, con solo 5.000 hombres y 700 armas? Es debido a la estructura del valle, con las montañas y los ríos. Eso nos ayudó y perjudicó al enemigo. Masud resistió a las tropas soviéticas durante 10 años. Su fortaleza en el valle de Panjshir nunca cayó. Tenía en sus manos la llave para que las tropas rusas pudiesen regresar a su país, pues sus mujahidín controlaban parte de las rutas entre Kabul y la Unión Soviética. Su relación con el general Gromov era de respeto, casi amistosa. Nunca me reuní con Masud en Panjshir, siempre en terreno neutral. Por ejemplo, en la carretera entre Kabul y el paso de Salang, donde empieza el valle de Panjshir. Nos poníamos de acuerdo en un lugar concreto. Yo llegaba en helicóptero y él a caballo o en un jeep, acompañado de sus guardaespaldas. Buenas tardes. Buenas tardes, camaradas. Una declaración del gobierno soviético. Según el Acuerdo de Ginebra, la Unión Soviética ha concluido la retirada de sus tropas desde Afganistán. Ya no queda ningún soldado soviético en el país. Cuando estaba en el puente, no contaba con que me iba a recibir mi hijo mayor. Me llenaron las emociones. Por un lado, estaba aliviado y al mismo tiempo confundido. Fue como si recién, en ese momento, comprendiera la responsabilidad que había asumido todos esos años. Estuve expuesto a una enorme tensión. La situación era muy dura y complicada. Sentí un gran vacío cuando crucé el puente. Sentí que mi vida había terminado. Estaba totalmente quemado. Durante toda la década de los 80, todo giraba en torno a Afganistán. Y así sentían centenares de miles de personas. También mis amigos y mi propia familia. Poco después de la guerra, comenzaron los años 90, años difíciles que destrozaron nuestro país. En la Unión Soviética, el ambiente cambió. Las críticas contra Gorbachov y la clase dirigente eran cada vez más fuertes. El pueblo exigía su renuncia y demandaba cambios reales. Gorbachov fracasó con el glasnost y la perestroika. La crisis económica afectaba gravemente al país. Las tiendas estaban vacías. La gente ya no creía en Gorbachov ni en el futuro del comunismo. Sin embargo, con su política abrió la caja de Pandora. Ya no era posible detener la historia. 9 meses después del retiro de las tropas de Afganistán, cayó el muro de Berlín. Incluso en Moscú se derribaron estatuas soviéticas, comenzando por la de Félix Dzerzhinsky, el fundador de la Cheka, la policía secreta antecesora de la KGB. El descontento crecía y se dirigía cada vez más contra los poderosos en el Kremlin. Las repúblicas soviéticas declaraban su independencia una tras otra. Los días del comunismo y de la Unión Soviética estaban contados. La guerra de Afganistán
fue un catalizador del derrumbe de la Unión Soviética. Jugó un papel clave. Por un lado, demostró la debilidad militar del Ejército Rojo, que no pudo manejar la situación. Por otro lado, la guerra mostró que la economía soviética ya no era capaz de financiarla. Dejó al descubierto los problemas estructurales del régimen. Además, cuestionó el mito del internacionalismo proletario y la idea de que la gran Unión Soviética debía ayudar a los países en desarrollo. Un pequeño país le había plantado cara a una superpotencia. Eso llevó a cuestionar la identidad de la Unión Soviética. Ya no se creía que fuera capaz de enfrentar a Estados Unidos. La guerra en Afganistán planteó muchas cuestiones dolorosas en la Unión Soviética. Lo que hoy se conoce como la invasión soviética de Afganistán o la guerra de Afganistán, y que el Kremlin calificaba obstinadamente de envío de un contingente limitado para ayudar a un país hermano, terminó en febrero de 1989. Fue un alivio tanto para los afganos como para los rusos, ambos pueblos multiculturales. La guerra de Afganistán fue el último conflicto armado de la Guerra Fría. El conflicto tuvo un alto costo. Murieron unos 2 millones de afganos, 15.000 soldados soviéticos, y hubo millones de heridos, muchos víctimas de minas. Hubo deportaciones masivas y 6 millones de personas huyeron a Pakistán e Irán. Fue una guerra que cambió el mundo. Afganistán quedó totalmente destruido y se hundió en una sangrienta guerra civil, de la cual luego surgieron los talibanes, la semilla de un nuevo terrorismo internacional. No en vano, el país es conocido desde siempre como la tumba de los imperios, y en todo caso, es la tumba de la Unión Soviética, una potencia que 2 años y medio después de la retirada de sus tropas, en diciembre de 1991, dejó de existir.